Son patologías frecuentes que van a ver ustedes en la práctica. Dentro de las patologías de pared, lo más frecuente que vamos a ver son las hernias inguinales, por eso hemos hecho un detalle de hernias inguinales. Después vamos a lanzar las otras hernias que son menos frecuentes, pero para ir al hospital necesitamos tener conocimientos básicos de lo que vamos a ir a ver. No se trata de ir a ver al paciente sin saber qué es lo que vamos a encontrar en los pacientes. ¿Alguien me puede decir qué es eventración? Es la salida del contenido intestinal. Es la misma definición de hernia, ¿no es cierto? La salida del contenido abdominal a través de una incisión quirúrgica, ¿no es cierto? A través de incisiones que se realizan en la pared anterolateral del abdomen. Ya sabemos que la pared anterolateral del abdomen están constituidas por capas musculares, ¿no es cierto? Ya sabemos qué músculos hay, ¿no? ¿Cuáles son? Aquí al medio, recto anterior del abdomen. ¿Sí? Aquí al medio, los rectos anteriores, ya estamos ahí, rectos anteriores. Viene el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso, ¿no es cierto? Cuando nosotros realizamos incisiones para abordar la pared abdominal, tenemos puntos de referencias anatómicas, y esto es lo que ustedes deben saber cuando van a hacer una práctica quirúrgica. ¿Cómo podríamos clasificar las incisiones? Porque yo no puedo hablar de lo que me dice él, digamos, una eventración es una hernia que se produce por una, ¿qué digo? Por una incisión quirúrgica. Y yo tengo que saber qué son las incisiones quirúrgicas. ¿Cómo se llaman las incisiones quirúrgicas? ¿Cómo se llaman las incisiones quirúrgicas? ¿Ah? Diéresis es el procedimiento, ¿no es cierto? Se llaman laparotomías. Laparotomías. Tomía, ¿qué es? ¿Qué es? Corto, ¿no es cierto? Esa es la diéresis que dicen ustedes. Y láparo es abdomen, ¿ya? Por eso es que las eventraciones también se las conoce con el nombre de laparoceles, ¿ya? De ahí viene el nombre de laparoceles. Entonces, básicamente, las incisiones, ¿ya?, se pueden clasificar por puntos de referencia anatómicos que tenemos en la topografía del abdomen. ¿Y esto qué es? El ombligo. Entonces, uno de los puntos para clasificar las incisiones se clasifican las que están por encima del ombligo, supraumbilicales, las que están por debajo del ombligo, infraumbilicales, ¿no es cierto? Derecha e izquierda, ¿sí? ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, otra de las clasificaciones que se dan son de acuerdo a la línea media, ¿sí? En incisiones que se llaman, ¿qué cosa?
Si está aquí al medio, medianas. Medianas. Y si están a los lados, ¿ah? Sí, pueden ser. Pero hay un adjetivo que se utiliza para decir al lado. Para medianas. ¿Sí? Para medianas. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. ¿Sí? Se pueden clasificar de acuerdo a su dirección. Si tiene una dirección, ¿qué dirección es esa? Dirección, no estoy hablando de localización. ¿Ah? Verticales, ¿no es cierto? O longitudinales, oblicuas. ¿Sí? Transversas. Y alguien que me defina esas tres incisiones más frecuentes. De Fanestein. La transversa de Fanestein. Fanestein, ¿no es cierto? A ver, otro alumno, o estoy con un alumno nomás, un estudiante, no sé si. ¿Ah? Otro. ¿Ah? McBurney. ¿No es cierto? McBurney. Y la de Coche. ¿Cierto? ¿Sí? Son las incisiones más frecuentes que vamos a encontrar en un paciente en cirugía. En un paciente en cirugía. ¿Ok? Entonces, ¿por qué yo elijo una vía de abordaje? ¿Por qué elijo una mediana, una paramediana, una supra-infraumbilical? Regiones anatómicas, ¿no? Para clasificar. A ver, fuerte, ¿por qué creen que elijo? Para especificar los órganos en qué lugar anatómico están. ¿No es cierto? Porque todos los órganos tienen una localización topográfica. ¿Sí? Si yo voy a entrar aquí en fosa ilíaca derecha, ¿qué voy a encontrar? El apéndice. Aquí en hipocondrio derecho voy a encontrar todo lo que es vías biliares, ¿no es cierto? Si voy a abordar una cesárea, generalmente se hace Fanestein, aunque en algunas emergencias han visto, alguien ha debido conocer que le hacen una mediana infraumbilical, ¿sí? ¿Ya? Le hacen mediana infraumbilical. Entonces, para eso me sirve la localización, porque yo localizando la cicatriz, porque ya después de ver, ¿no es cierto?, la localización, yo puedo tener una clasificación topográfica de una eventración y puedo decir, es una eventración supraumbilical, es una eventración infraumbilical, es una eventración de Cohen o es una eventración paramediana infraumbilical derecha. O sea, ya uno le pone el nombre a las eventraciones. Y que las eventraciones, ¿no es cierto? Las eventraciones son hernias. Y volvemos a repetir, tiene un saco, tiene un contenido, ¿no es cierto? Y tiene una envoltura que generalmente es la piel, ¿sí? Tiene estas. Y tiene condiciones. ¿Cuáles son las condiciones de las hernias? Y quieren ir a práctica, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de las hernias? Coercible, bicoercible. Primero, antes de ser coercible, Irreductible. no se pueden olvidar. ¿Ya? Reductibles y irreductibles, coercibles o incoercibles, atacadas o estranguladas, ¿correcto? Estas eventraciones o laparoceles también
tienen, ¿no es cierto?, condiciones, ¿ya? Cuando ustedes van a entrar a quirófano y operamos todos los días hernias, todos los días eventraciones, se le pregunta al residente qué tipo de eventración es. A veces es una de Kohler, es una mediana, es una supra. Y ahí viene, ¿es reductible? Sí. El anillo, porque hay otra clasificación de las eventraciones que hay que saber si es pequeñita, si es mediana o si es una eventración gigante. ¿Correcto? Hablamos de eventraciones pequeñas, ¿no es cierto?, hasta menores de 5 centímetros el anillo. ¿Ya? De 5 a 10 eventraciones medianas y por un anillo que tenga de diámetro más de 10 centímetros llamamos gigantes, eventraciones gigantes. ¿Ok? ¿Cuáles son las capas que me dan una buena? Porque cuando yo entro a hacer una laparotomía, ¿no es cierto?, vamos a cortar ¿qué cosa? Piel, ¿qué más? Grasa abdominal. Aponeurosis, músculo y ¿qué más? Peritoneo, ¿no es cierto? Entonces, una incisión que me va a debilitar, ¿ya? Me va a debilitar la pared, ¿no es cierto? Y si me va a cortar, sobre todo, estructuras musculares, ¿ya? Va a ser una incisión eventrógena. Quiere decir que potencialmente va a ser eventrógena, ¿correcto? Y las incisiones eventrógenas son aquellas incisiones precisamente en las cuales yo voy a hacer el corte de estas estructuras, sobre todo planos musculares. ¿Cuál es el sustento que me da la fuerza de tensión en la pared abdominal? ¿Qué estructura anatómica ustedes consideran que es la que me da esa fuerza para poder? Los músculos. Yo uno los músculos y una tosida y se desganan. ¿Ah? ¿Qué son las aponeurosis? ¿Cómo que hay un de anatomía? ¿Ah? ¿Qué son las aponeurosis? ¿Ah? ¿No han visto, han hecho un locro, han cortado un lomo y ven esa cosa blanca que tiene una vaca ahí? ¿Ah? Esa cubierta, ¿no es cierto? Es la cubierta fibrosa de los músculos. Y en la condensación forman pues los tendones, ligamentos y todas esas cosas para poder insertarse. ¿No es cierto? ¿Correcto? Entonces, yo tengo que ver que una eventración precisamente va a depender de muchos factores que la van a originar. ¿Y de qué creen ustedes que dependen estos factores? Porque cuando yo hago un corte, se viene un proceso que se llama... Ustedes se cortaron y ¿qué viene después? La cicatrización. ¿Y qué es la cicatrización? Y yo tengo que entender, porque si no estamos repitiendo de memoria todo lo que dice ese famoso texto. ¿Ya? ¿Qué es la cicatrización? Es un proceso de reparación de los tejidos.
Y para eso, ¿qué necesito para reparar los tejidos? ¿No es cierto? ¿Qué necesito para reparar los tejidos? ¿Qué necesito para hacer una pared? Ladrillo, cemento, arena, piedra, no sé, ¿ya? ¿Qué necesita una cicatrización óptima para que el paciente no tenga una eventración? ¿Qué creen que necesita? ¿Cuántas fases tiene la cicatrización? Tiene 2, no, 4. ¿Ah? 4 tiene. ¿Cuáles son? ¿Está bien? Ajá, tiene 4. Ya dijo, una fase inflamatoria, Una fase inflamatoria. una fase proliferativa, ¿sí? Así a grandes rasgos. Entonces, porque ¿qué es lo que necesita esa herida quirúrgica? Necesita de cemento. ¿Y cuál es el cemento que necesita? El fibrinógeno, el colágeno, ¿no es cierto? Proteínas. Entonces, para eso yo necesito tener una buena irrigación de los tejidos, ¿no es cierto? Una buena irrigación. Y si no tengo una buena irrigación, no tengo buen cemento, no tengo colágeno, esa fase proliferativa de reparación, ¿no es cierto?, de los tejidos, se va a ver alterado. Esto es lo que me interesa a mí en las eventraciones, ¿ya? Esto es lo que me interesa a mí en las eventraciones, ¿ya? Yo todos los días me machuco a los residentes porque no me interesa que ellos puedan reparar una eventración que a los 2 días se puede abrir. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy, ¿ya? Está entendido que para una herida necesito reparación quirúrgica, una reparación que tiene que tener una fase de cicatrización. Entonces, ¿cómo puedo yo identificar en un paciente estos factores que me pueden alterar o retrasar la cicatrización? ¿Alguna enfermedad de base? Una enfermedad de base. ¿Cuál sería? ¿La diabetes? ¿Ah? ¿Una diabetes? ¿Por qué una diabetes? ¿Por qué una diabetes? Disminuye el sistema inmunitario, la capacidad de reparación. ¿Por qué una diabetes? ¿Por qué creen que los pacientes diabéticos son más propensos a infectarse? Porque tienen arteriopatía Ajá. diabética. Por la arteriopatía y la neuropatía diabética. Por la arteriopatía diabética, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Que el paciente diabético va a tener una mala circulación sanguínea. Eso se llama complicaciones microvasculares o arteriopatías. Y lo que dice ya su compañero, las neuropatías también afectan, y por eso es que el paciente diabético se golpea, se mete un clavo, anda todo un día con un clavo y no lo siente, ¿no es cierto? Por eso hacen pie diabético. Entonces, un paciente, factores, ponemos ahí, factores que dependen del paciente. Factores que dependen del paciente que van a alterar este proceso de cicatrización. ¿Sí? ¿Qué otro factor más pueden ustedes identificar que es causa del paciente? Un corte muy extenso, una incisión muy extensa. O sea, el paciente le dice córtele extensamente. No. Los cuidados de la herida. ¿Será que el paciente es el responsable? ¿Sí? En parte sí. A ver, algún otro factor que dependa del paciente. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Si le estoy diciendo que yo para construir esta pared necesito cemento, si no tiene fibrinógeno, si no tiene colágeno, si no tiene proteínas, ¿no es cierto? Y sobre todo albúmina, ese paciente desnutrido, por más que yo suture la herida con alambre,
se le va a abrir. Y esas son las cosas que ustedes tienen que aprender. Esas son las cosas que tienen que aprender cuando vean a un paciente. Porque de acuerdo a eso, ustedes van a hacer una evaluación al paciente. ¿Ya? ¿Qué otro factor? O sea, estamos hablando de la desnutrición. ¿Qué otro factor? Sobreinfección. Ya, Sobreinfección. ya las infecciones de las heridas quirúrgicas ya podría ser, pero otro factor que usted va a identificar en el paciente. Hemos identificado un extremo, la nutrición. ¿Cuál será el otro extremo? La obesidad. La obesidad. La obesidad, ¿por qué? ¿Por qué la obesidad? ¿Por qué la obesidad? Y a los pacientes que operamos, ¿no es cierto? Le decimos, ¿sabe qué? Usted tiene predisposición a que se le infecte su herida, a que se le abra su herida. ¿Por qué es así? Porque el tejido graso es un tejido mal irrigado. Es un tejido que va a condicionar a procesos infecciosos de la herida, y cualquier proceso infeccioso va a condicionar, métanse este término, a una dehiscencia. Dehiscencia. No sé si es esencia esta o así, pero es con H intermedio. No estoy seguro. Dehiscencia, se abre, dehiscencia la sutura. ¿Ya? Entonces, estos factores no nos podemos olvidar que son factores, ¿ya?, que tienen que ver con el paciente. Enfermedades de base, tuberculosis, insuficiencia renal, todo esto va a comprometer al final el estado nutricional, va a comprometer las fases de la cicatrización, ¿no es cierto? Entonces hay que identificar las causas que dependen del paciente. Nosotros tenemos pacientes, sobre todo pacientes en colostología, donde se hace mucha sutura intestinal, ¿ya? Donde se sutura y se abre, se sutura y se abre, se sutura y se abre, ¿ya? Pacientes con insuficiencia renal, pacientes desnutridos, pacientes que tienen tuberculosis, ¿ya? Esos pacientes es mucho más probable que se pueda tener dehiscencia de la sutura, soltar los puntos. Entonces, existen algunos factores que dependen del cirujano. ¿Cuáles son los factores que dependen del cirujano? Ahora que quieran hablar, yo podría hablar. Un corte exagerado. Yo le digo, ¿sabe qué? Yo no opero la vesícula así, abierta, opero laparoscópica. ¿Sí? Entonces, la cirugía laparoscópica ha venido precisamente a hacer una técnica no eventrógena, ¿no es cierto? No eventrógena. Entonces, el cirujano, cuando elige una incisión eventrógena, la longitud, como dice, la extensión, ¿ya? Porque muchas veces no se puede hacer laparoscópica. Pacientes que llegan con 5 o 7 días de peritonitis, o sea, hay que partirlo de cabo a rabo, ¿sí?, para lavar y sacar el pus que tiene y todas esas cuestiones. Probablemente la infección posterior de la herida, si es un paciente malnutrido, esa herida se va a abrir. Esa herida se va a abrir y se va a producir una, se llamará eventración. ¿Ah? ¿Qué se llamará cuando es en una fase aguda? ¿Ah? ¿Qué se llamará? Evisceración.
evisceración. ¿Ya? Evisceración. ¿Qué otro? Entonces aquí factores que dependen del cirujano. Está la técnica quirúrgica. Está la técnica quirúrgica. ¿Ya? Uno de los principios básicos de la técnica quirúrgica es el buen afrontamiento de los tejidos. ¿Qué significa eso? Una buena aproximación ¿De quién? O sea, un buen afrontamiento de los tejidos significa que yo tengo que respetar los planos anatómicos. Peritoneo con peritoneo, músculo con músculo, aponeurosis con aponeurosis, tejido celular con tejido celular y piel con piel. ¿Ya? Entonces, cuando hay factores técnicos, ¿sí? Factores técnicos, me pueden interferir precisamente, ¿ya?, en generar espacios dentro de esta sutura, ¿no es cierto? Espacios que se conocen con el nombre de espacios muertos que me van a condicionar a la formación de líquidos, a la formación de hematomas, cuando no hay una buena técnica quirúrgica y tengo una herida que sangra, entonces eso me va a formar hematomas, espacios muertos llenos de líquido, de sangre, que posteriormente se me van a infectar. Y eso va a condicionar, ¿no es cierto?, a la apertura de esa herida, ¿ya? Y me puede llegar en forma crónica a una eventración o en forma aguda a una evisceración. La evisceración, que es una forma aguda de una eventración, donde prácticamente se separan todos los bordes de la herida, generalmente se dan en pacientes que tienen factores que desencadenan y ustedes lo saben, ¿no es cierto? ¿Cuál es? Factores desencadenantes de las hernias. Hemos hablado. ¿Cuáles son los factores desencadenantes? Cuando hablamos de hernia dijimos que había factores predisponentes, la edad, el sexo, etc. Sí. Y los factores desencadenantes se daban ¿por qué? A ver, revisen los que vinieron en esa clase. Aumento de la presión intraabdominal, ¿no es cierto? Aumento de la presión intraabdominal, ¿ya? Y aquí cuando hay aumento de la presión intraabdominal, precisamente porque el paciente hace un cuadro broncopulmonar agudo y empieza a toser, obviamente va a haber aumento de la presión intraabdominal. Cuando hay distensión del abdomen por un proceso inflamatorio intraabdominal, ¿no es cierto?, generalmente ya eso hace que aumente la presión intraabdominal, ¿ya? Y eso va a condicionar a una evisceración, a una eventración aguda. ¿Ok? ¿Qué otro factor determinaría dependiente del cirujano? Sí, ¿ya? Precisamente son principios quirúrgicos, ¿ya?, que no se los toma en cuenta, pero que son muy importantes. Una buena asepsia, una buena antisepsia, ¿ya?, un buen debridamiento de los bordes cuando son heridas traumáticas, cuando son una buena limpieza de la herida,
es cierto? También, ¿ya? Es muy importante, ¿ya? Pero ¿qué otro factor importantísimo que depende del cirujano? A ver. Al buen entendedor, pocas palabras. ¿El nudo? ¿Ah? ¿Caliente, caliente, caliente? ¿Ah? La sutura. ¿Ah? La sutura. ¿Y si le hago una buena historia clínica no se me va a entrar? ¿Ah? ¿Una sutura? ¿El nudo? ¿Punto? ¿Ah? No, punto es una acción. A ver, ¿quién? ¿Ah? ¿Pero con qué voy a aproximar? ¿El hilo? ¿El hilo? El material de sutura. Material de sutura. No lleva técnica quirúrgica. ¿Quién ha sido su profesor de técnica quirúrgica? Ahorita le voy a tomar el examen. ¿Ah? ¿Llevan técnica quirúrgica? Sí, sí. ¿Ah? ¿Material de sutura? ¿Ah? Naturales, sintético, Y semisintético, absorbibles y no absorbibles, ¿sí? En absorbibles y no absorbibles. Simple, clasificaciones, o sea, métanse a la cabeza clasificaciones simples. Los hilos, por el tiempo de duración, se clasifican en absorbibles y no absorbibles. Por su estructura. ¿Ah? Monofilamento o y multifilamento. sí. O sea, un filamento o un hilo que viene trenzado. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ahora ya vienen los sintéticos y los biológicos. Antes hasta el cabello servía para suturar, ¿no es cierto? Antes hasta el cabello servía para suturar. Las historias de la sutura es interesante leerlas, ¿ya? Entonces, de los biológicos que ya no se están utilizando mucho, ¿cuál es la representación que ustedes conocen? El calgut. El gato, ¿no es cierto? Del intestino del gato. Entonces, lo que debemos elegir precisamente son hilos, ¿ya? Irreabsorbibles de acuerdo a la capa que voy a suturar, ¿no es cierto? Porque si yo utilizo, cuando voy a decidir en la elección de un hilo absorbible o irreabsorbible, ¿no es cierto? Quiere decir que el irreabsorbible lo tengo que retirar, ¿sí? ¿Ya? Por eso es que en piel no utilizamos, por ejemplo, hilos absorbibles, aunque ya hay ahora el monocril, ¿ya? Que se absorbe después de 21 días y ya uno no necesita retirar los puntos. Y los que tengan una buena tensión, porque tengo que suturar, ¿no es cierto?, estructuras fuertes como la poneurosis, que es la que me va a dar el sostén de la sutura. La sutura no me va a hacer la cicatrización, eso métanse a la cabeza. La sutura me va a dar la aproximación.
pero no me va a ser parte de la cicatrización, y ahí hay un error conceptual terrible. La sutura simplemente me sirve para aproximar y que el organismo haga su parte. Y si no tienen todos los elementos, ¿no es cierto?, que tomamos en cuenta, vamos a tener la alta probabilidad de producir una inflamación. ¿Preguntas hasta acá? ¿Ah? Doctor, entonces, doctor, en el inicio, en las incisiones, la clasificación de las incisiones dijo que habían tres, era según la referencia anatómica y según el tipo de corte, dijo. Según La dirección de la incisión. Esas tres, ¿no? Sí. ¿Ya? Preguntas. Buena la pregunta. En alguna parte del proceso de cicatrización, digamos, se habla, la faja surgieron precisamente con la creencia de que podía evitar una infección. Nosotros no indicamos faja a los pacientes, aparte de producirle una incomodidad, ¿no es cierto?, le va a alterar los movimientos respiratorios. ¿Cuándo indicamos faja en los pacientes? No para que no se vente, sino que en las eventraciones, ¿no es cierto?, en las eventraciones nosotros encontramos un anillo y vamos a hablar de la reparación, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tratamiento de una eventración? ¿Cuál es el tratamiento de una eventración? Y ahí, quirúrgico, ¿no es cierto? Quirúrgico, porque en una eventración, ¿qué se han separado? Los planos anatómicos. ¿Y qué plano anatómico importantísimo se ha separado? La ponerosis. La ponerosis. La ponerosis. La ponerosis en la pared, en el cemento. ¿Ya? Entonces, yo lo que tengo que afrontar es la aponeurosis. ¿Correcto? Lo que tengo que afrontar es la aponeurosis. El peritoneo, algunos dicen que no hay ni que cerrarlo porque no tiene ninguna, pero el cierre anatómico es valedero por la técnica quirúrgica. ¿Sí? Entonces, este defecto, yo lo tengo que cerrar. ¿Por qué? Lo tengo que suturar, borde con borde. ¿Sí? Y si es una eventración o una hernia incisional con pérdida de domicilio, ¿saben qué es eso? A ver, ¿qué quiere decir? Cuando ustedes se pierden ahora, se van a perder, llegan mañana. Una eventración con pérdida de domicilio, ¿ya?, significa cuando se pierde la relación del contenido con el continente. ¿Qué quiere decir? ¿Ya? Cuando el contenido sale de esta habitación, ¿no es cierto?, la tendencia del continente es que se vaya achicando. ¿Sí? Es decir, la cavidad abdominal se va disminuyendo y ese contenido se acostumbra a salirse por el saco herniario. ¿Me estoy dejando entender? Es decir, todos nos salimos por esa puerta, ¿ya? Y las paredes se van, el continente va a disminuir su tamaño. Entonces, ¿qué pasa si el contenido yo trato de meterlo otra vez?
¿Y eso se llama qué cosa? ¿Ah? Eventración, claro, es una eventración con pérdida de domicilio, se llama, porque se pierde la relación contenido-continente. Pero lo que quiero que me entiendan es que si metemos otra vez a los alumnos aquí, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer? No, lo podemos poner en fila si quieren de a 2 a 2, pero ¿qué se va a aumentar? La presión intraabdominal. La presión intraabdominal. Entonces, por más que yo lo cierre esto, ¿no es cierto?, con hilos de acero, porque hay hilos de acero, una de las causas que desencadena, ya le he dicho, ¿no es cierto?, este aumento de presión es el aumento de la presión intraabdominal. Entonces, yo en las eventraciones gigantes, si aproximo sus paredes, va a quedar pues, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando hay un aumento de la presión intraabdominal? ¿Qué pasa? Ustedes han llevado fisiología, anatomía, todas esas cosas. ¿Qué pasa si hay aumento de la presión intraabdominal? ¿Cuánto es la presión del abdomen? ¿Cuánto es la presión del abdomen? Cero. Cero. ¿Ya? En condiciones fisiológicas se puede aumentar la presión intraabdominal. ¿Ah? Sí, cuando en el momento, digamos, de la defecación Y de la micción. y la mixta. Sí, y cuando uno hace fuerza, está aumentando la presión intraabdominal. ¿Correcto? Pero nosotros, por ejemplo, cuando hacemos cirugía laparoscópica, ya metemos CO2 al abdomen, metemos 40, 60, 80 de CO2 y llegamos a una presión de 12, 14 milímetros de mercurio dentro de la cavidad, porque todo está colapsado. Entonces, para poder ver bien las estructuras, le metemos anhídrido carbónico, un gas al abdomen. Pero eso es transitorio, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo a una eventración con pérdida de domicilio, ya sabemos que lo metemos todo